¿Qué tal amigos? Nos encontramos en el día 65, aislamiento inteligente, pásalo con Jesús. Estamos trabajando acerca de los principios para vivir mejor. No se te olvide, dale like, me gusta, también suscríbete si aún no lo has hecho. Y queremos que nos dejes también allí escritos tus comentarios, tus motivos de oración, inquietudes que tengas. Haznoslo saber, nos gustaría saber acerca de lo que te inquieta, qué es lo que quieres que podríamos hacer a través de este medio, de llevarte el mensaje de nuestro Señor. La sabiduría tiene su origen en el temor de Dios. Parte 2, Proverbios 2, del 1 al 15. En la lección de ayer quedamos en el versículo 8. Guarda las veredas del juicio y preserva el camino de los santos. Tenemos la seguridad que nos da un Dios, que Él es soberano, suficiente para darnos tranquilidad, que todo está bajo su control, que no comprendemos cómo actúa Dios en el mundo, pero sí podemos estar seguros que que no nos va a interrumpir las leyes de la naturaleza para acomodarlas a las necesidades de otras personas. Cuán importante es saber que Dios nos conoce tal como somos y Él nos da de acuerdo a lo que nosotros somos capaces. A veces pedimos caprichos o pedimos cosas, pero Él sabe que eso no nos va a beneficiar. Lo que Él nos da es lo mejor para cada uno de nosotros. En la película El Todopoderoso le dan una oportunidad al protagonista. Hay un hombre que se está quejando de muchas situaciones y de que por qué Dios no actúa de esta manera o no actúa de la otra. Entonces le dan el papel de poder, de asumir el papel de Dios. Y él decide entonces, para beneficiar a todo mundo por igual, que es lo que él está pidiendo, decide entonces que todos compren la lotería y se la ganen. Y se formó tremendo caos y vino protesta de la gente. ¿Por qué razón? Porque como ganaron todos, pues recibieron menos de lo que habían incluso pagado por su boleto. Así que no podemos esperar que Dios nos lleve todos nuestros caprichos. A uno le gustaría el sol, a otro le gustaría la lluvia, El frío, a uno les gustaría el frío como a ti, a mí me gusta el calor. sí, Entonces Dios no puede coger y de a darte poquito. una porción de calor para una porción de frío Frío para para ti, mí una y porción frío de de calor calor para para ti. mí, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede. Tenemos que saber que Dios es el soberano. Sabemos que todo cristiano es objeto del amor nuestro. La obra de Dios actúa en medio aún de las tragedias para lograr el bien de cada uno. La palabra del Señor nos dice en el libro de Romanos, en el capítulo 8, que sabemos que los que aman a Dios, todo les ayuda para bien. En tercer lugar, de lo que estamos viendo acerca de la sabiduría de Dios, es que la sabiduría de Dios nos aleja del mal. En el libro de Proverbios, en el capítulo 2, de los versículos 9 al 15 de la palabra, lo puedes encontrar y ir allí. Versículo 9. Tres palabras que debemos entender con claridad: justicia, juicio e equidad. La justicia como valor es el principio moral de cada individuo que decide vivir dando a cada quien lo que le corresponde o pertenece. En la Biblia, el hebreo sedech o sedejak, que significa correcto. Lo correcto significa también rectitud, piedad. En el griego es dikaiosun, justicia, rectitud. Estos vocablos se refieren tanto a la norma recta como a la acción ordenada y justa. Ahora, también hay otros términos para justicia en el idioma hebreo y en el griego, pero no nos detendremos aquí en ellos. Solo tener presente que lo que Dios dice de tener presente lo que Dios dice de nuestras justicias. ¿Cómo es nuestra justicia? Isaías 64:6 dice: El hombre no tiene absolutamente ninguna justicia por sí mismo. Todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Y el apóstol Pablo declara: en mí no mora el bien, y hago en consecuencia cualquier cosa diferente. ¿Por qué razón? Pablo está diciendo que en él no mora el bien. O sea que en consecuencia cualquier justicia que el hombre tenga es de Dios, viene de Dios.
en relación con Él, porque procede de Dios. O sea que nosotros somos justos en la medida en que Dios actúa por medio de nosotros. Y también encontramos la palabra entonces juicio. Recuerde que es justicia, juicio y equidad. En la palabra juicio es un término que puede referir al proceso de juzgar. Es la aplicación de esa justicia, como está en Deuteronomio capítulo 1 versículo 17 y también Isaías capítulo 28 versículo 6 y Malaquías capítulo 3 versículo 5. Igualmente, también se refiere a la decisión judicial de Deuteronomio 16:18, a la sentencia, Apocalipsis 17:1, y a las decisiones de Dios como lo expresa su voluntad revelada, según el Salmo 19:9. Entonces, justicia, juicio, pero viene también la palabra equidad, y esa proviene del latín equitas. La equidad se caracteriza por uso de la imparcialidad para reconocer el derecho de cada uno, utilizando la equivalencia para ser iguales. Como se aplica la justicia, que no es con favoritismos ni de manera imparcial, sino con un trato justo, adecuado, donde se da a todos por igual, equitativamente, la aplicación de la misma. Entonces, justicia, juicio y equidad. En este versículo 9, la persona busca la sabiduría de Dios y ella va a tomar las decisiones sabias para guardarse a sí misma y también para dar consejo y ser fuente de inspiración para otros. Ahora veamos el versículo 10. Entraré en tu corazón y la ciencia fuera grata a tu alma. Entonces, recuerde que estamos en Proverbios capítulo 2, versículo 10. Y habla acerca de que si entrare en tu corazón, porque el corazón y el alma indican a lo más íntimo del ser humano, aquello que se consideraba en esa época del proverbista como la sede de las emociones y de la percepción espiritual. El autor está pronosticando para el futuro cuando la persona ha adquirido la sabiduría espiritual, le guiará por el camino. Por eso dice cuando entrare en tu corazón, o sea, está hablando de la parte futura del ser humano. Y en el versículo 11 nos dice la escritura: discreción te guardará. La discreción es la actitud del que hace o piensa algo procurando no cometer ligerezas o imprudencias. La discreción nos puede guardar de responder a alguien en una forma brusca o de hacer comentarios en momentos inapropiados o simplemente que no deben hacerse. Pecamos mucho por imprudencia. Somos imprudentes y a veces hacemos o decimos cosas que no debieron de ser dichas ni hechas. Y a veces también hay momentos inoportunos en que decimos o actuamos y eso entonces nos lleva a tener diferentes conflictos, diferentes luchas por causa de ello. Por eso el versículo 11 nos está diciendo: la discreción te guardará. Entonces, cosas que no deben hacerse. Es no responder de acuerdo al impulso, recordar que las palabras pueden herir y una vez pronunciadas no es posible recogerlas. Pero tenemos que tener cuidado lo que decimos y analizamos para después no tener que pedir disculpas. Porque uno puede pedir perdón por lo dicho. Pero no se puede ya. Pero eso no se puede, eso ya no va a quitar las cicatrices que quedaron por las palabras dichas que hirieron. En el versículo 11 entonces dice que te preservará la inteligencia. Dios ha dotado a cada persona con inteligencia. Ahora, hay algunos que tienen mayor capacidad intelectual que otros, pero Dios está esperando que cada uno de nosotros actuemos de acuerdo con la inteligencia que hemos recibido y que podemos desarrollar por medio de las diferentes actividades que ejecutamos. Y en el versículo 12 de la palabra del Señor, entonces nos dice: alejamiento del camino de los malos, para librarte del... Y el versículo 12 dice, para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades. Satanás utiliza todos los medios para hacernos caer. Solamente el ejercicio de la sabiduría divina nos protege del mal. ¿Cuánto cuidado tenemos que tener
tenemos el libro más precioso de las Escrituras. Entonces vamos a ellas para que aprendamos a practicarlas y a ser sabios y prudentes. Eso nos alejará del mal camino de los malos. Por eso dice, para librarte del mal camino. Y en el versículo 13 nos dice, Dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas. en el contraste entre los caminos rectos y las sendas tenebrosas está muy marcado de acuerdo a lo que nos presenta la palabra. Si escogemos uno de ellos, no podemos andar con el otro. Usted tiene que escoger uno de los dos, o las sendas rectas o los caminos tenebrosos. Escuché una ilustración hace muchos años, empezando la vida cristiana, de un predicador que dijo que hubo alguien que estaba tratando de pasar un puente de esos colgantes, de madera que baila mucho, que estando buenos es peligroso hasta pasarlos. Y él dice que este puente estaba un poco dañado por el paso del tiempo, muy podrido, y entonces una persona que lo iba a pasar, cristiano, resulta que su vida no estaba bien con Dios, unas veces sí, otras veces no. Y entonces dijo, bueno, ¿y ahora con quién pasó este puente? Porque no es, si lo paso con Dios, pero es que también no he vivido para Dios como debe ser, y si lo paso con el diablo, ya sé, daré un paso con Dios y un paso con el diablo. Y el puente se rompió y cayó. Resulta, mi estimado amigo, de acuerdo a la ilustración de este predicador, es que uno no puede dar un paso con Dios y otro con el diablo. Uno no puede vivir que sí con Dios un rato y el otro sin Dios. O es o no es. Entonces, no puedes pasar el puente colgante, dañado de la vida, pasando un día con Dios y otro con el diablo. Recuerda las palabras de Jesús que dijo, El que no es conmigo es contra mí, y el que conmigo no recoge, desparrama, dijo Jesús. sí señora, en el versículo 14 dice que se alegran haciendo el mal. O sea, los malos se alegran ¿qué? Haciendo el mal. El hombre insensato, falto de sabiduría, se alegra reclutando a los buenos para dejar su camino de luz y seguir el ejemplo del necio. Se huelgan en las perversidades del vicio. El fin del insensato, ¿cuál es? La destrucción, porque los vicios los llevarán a la destrucción. Querido hermano y amigo que me está escuchando, algunas personas querrán que tú hagas lo que ellos hacen solamente para poder justificarse de que lo que están haciendo es correcto. Y no, por eso cuando estás en alguna reunión social, te dicen tómese este licor o fúmese un cigarrillo, no, una copita no hace daño, y porque simplemente la persona lo que quiere es quedar bien con su conciencia, porque el hecho de que tú no hagas lo que ellos le están haciendo es una manera de estarles señalando y decir ustedes están haciendo mal. En el versículo 15 nos dice el proverbista, cuyas veredas son torcidas. La ilustración que usa de las veredas torcidas comunica el peligro y la posibilidad de un accidente, mientras el camino recto simboliza iluminación, la posibilidad de una visión sana y fuera de peligro de todo, de salteadores, terroristas, etcétera, es lo que nos está diciendo. Resumimos entonces en el día de hoy el pasaje de Proverbios capítulo 2, versículo 15 de la siguiente manera. La sabiduría es de Dios y nos lleva a Dios. No es un temor irracional, es reverencia, es honrarle por lo que es. Segundo, la sabiduría de Dios, hay victoria para nosotros, porque el temor a Dios es un temor sabio. Tercero, la sabiduría hay relación con la vida diaria. Más allá del conocimiento es la sabiduría en la acción puesta en práctica. Ese es el resumen entonces de este Proverbios capítulo 2, versículo 1 al 15, donde lo que estábamos enseñando es que la sabiduría está en el temor de Dios. Pero ese temor de Dios, el temor a Dios no es el miedo, no es el terror. No es como decir, no voy a hacer esto como si Dios estuviera en el balcón del cielo
esperando que tú te equivoques para tirarte una flecha de un problema. No, o de un castigo. No, el temor a Dios es el temor reverente, es honrarlo, es glorificarle, es consagrarnos a Él, es vivir de acuerdo a su palabra, es obedecer a su palabra. El temor de Dios se resume en eso, obediencia a la palabra del Señor. Cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo, el ángel le detiene y le dice que no lo haga porque Dios ha visto el temor que él tiene de Dios. O sea, obediencia. Abraham fue a hacerlo en obediencia a Dios. Entonces, ese es el temor a Dios. Cada que tú estás obedeciendo es porque eres alguien temeroso de Dios. Cada que tú le honras y le glorificas con tu vida, entonces eres temeroso de Dios. Queremos presentarle para nuestro próximo tema lo siguiente, lo que trataremos entonces en nuestro siguiente tema. La sabiduría es fuente de bendiciones. Ese será nuestro próximo tema. Recuerda que estamos hablando de la sabiduría, aspectos para que podamos vivir mejor cada día. Y la sabiduría es uno de ellos. Por lo tanto, entonces, para nuestro siguiente tema, la sabiduría es fuente de bendiciones. Te quiero dejar estos textos para que los revises, los estudies y cuando venga nuestro próximo tema, entonces tú estarás bien enfocado. Entonces, mis queridos hermanos, mira en tu Biblia Proverbios capítulo 1, versículos 1 al 7 y también los versículos de ese mismo capítulo 1, 20 al 28. También te invitamos a mirar Proverbios capítulo 28 de los versículos 1 al 28. Y de la misma manera busca allí Proverbios capítulo 4 de los versículos 1 al 9. En estos textos entonces podrás encontrar que la sabiduría es fuente de bendiciones y lo analizaremos en nuestro próximo encuentro. Que Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Nos ha complacido mucho estar con ustedes. Soy el pastor Nelson Rojas y ella es mi esposa, la hermosa Janina Acevedo. Gracias. Estamos muy contentos de estar con ustedes en este tiempo juntos de aislamiento inteligente. Pasémoslo con Jesús. Padre de la gloria, te damos gracias por permitirnos estar hoy reflexionando en tu palabra con nuestros amigos y hermanos en todos los diferentes países y en nuestra amada Colombia, donde nos están viendo y escuchando. Tu bendición sea extensiva sobre ellos, guarda sus vidas y guarda sus familias, al igual que a nosotros. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Amén. Bendiciones para todos, que el Señor les guarde.